Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y en este podcast de Sucedió una noche vamos a repasar la contribución al cine de Louis Armstrong, la leyenda del jazz, de cuyo fallecimiento se cumplen ahora 50 años. Y hace 50 años también se estrenaba Shaft, Las noches rojas de Harlem, la película más representativa del género Blaxploitation. Os lo vamos a contar todo sobre ella. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. 2 tablespoons of cinnamon and 2 or 3 egg whites. A half a stick of butter melted. Stick it all in a bowl, baby. Stir it with a wooden spoon. Mix in a cup of flour. You'll be in heaven soon. Say, everybody haven't seen my balls, they're big and salty and brown. If you ever need a quick pick-me-up, just stick my balls in your mouth. Ooh, suck on my chocolate salted balls. Stick them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of vitamins and good for you. So suck on my balls. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche. Hemos comenzado con el cantante Isaac Hayes poniendo voz y música al personaje de Chef de la serie de dibujos animados South Park. Y es que Isaac Hayes es uno de los protagonistas destacados del programa de hoy. Este 2 de julio se han cumplido 50 años del estreno de Shaft, Las noches rojas de Harlem, la película más representativa de aquello que se llamó Blaxploitation. ¿El qué? ¿Que no sabéis qué fue la Blaxploitation? Pues os lo contamos ya mismo. A principios de los años 70, los héroes negros hicieron su irrupción en el cine norteamericano. Desde hace 2 semanas oímos rumores. Sabemos que no son los Panteras, ni los jóvenes Lores, pero algo está a punto de hervir, John. ¿Y es lo que quiero saber? El movimiento se llamó Blaxploitation, un subgénero cinematográfico protagonizado mayoritariamente por actores de color. Y no es que los afroamericanos no hubieran sido protagonistas antes en las películas de Hollywood. Mi negro corazón se emociona al ver sus desvelos por la negra minoría. Eran negros en películas de blancos y sus personajes casi siempre incorporaban el elemento racial como algo definitorio. Esclavos, delincuentes, sirvientes o comparsas del héroe blanco. Cuando era pequeño, iba a la sesión continua del sábado a ver Tarzán todo el tiempo. Y el blanco Tarzán golpeaba siempre a los nativos negros. Yo estaba allí sentado y gritaba: ¡mata al animal! ¡Mata a los salvajes! Era como si un niño judío viera a los nazis llevarse a los judíos a campos de concentración y los alentara a matarlos. Hoy quiero que los nativos golpeen a Tarzán y lo manden de una patada en su culo blanco a las cavernas de Europa. Las películas de la Blaxploitation, en cambio, narraban sus vidas, mostraban su cultura y abordaban sus problemas. ¿Tienes problemas? Sí, más de uno. A causa de haber nacido negro, entrometido y pobre. Estaban protagonizadas y dirigidas por negros y, sobre todo, iban destinadas a un público de color. Estoy buscando a un negro que se llama John Charles. Acabas de encontrarlo. Blanco. Pronto crearon su propio universo de personajes y mitos. Shaft o Superfly, elige. Entre un detective y un camello, el detective está claro. ¿Ron O'Neill o Richard Roundtree? Richard, los camellos no son héroes. Ron O'Neill no es un camello, aunque ese papel lo bordó. Ah, es que ese papel daña nuestra imagen. Un Olimpo de héroes negros en el que tampoco faltaban las chicas. Cleopatra Jones es la reina. Ya era hora de ver a una hermana haciendo de tía dura. ¿No te mola Pam Grier? Pues tía, para mí es la pera limonera. En buena parte se trataba de recuperar la fuerza del movimiento por el orgullo negro que se había debilitado en los últimos años. Cuando pongas en marcha tu revolución, esperemos que los blancos no reaccionen, porque ya no servís para nada. Por eso sus personajes siempre le plantaban cara a los blancos. ¿Todos sus amigos pasean con armas como esas en sus bolsillos? Eso depende. Mis amigos negros ya no van corriendo por ahí como conejos. No se haga el vivo conmigo, Shaft. Hay un camino muy fácil que puedo seguir y no me importará hacerlo. Y yo le demandaré por detención ilegal. La edad de oro del movimiento tuvo lugar en la primera mitad de los años 70. El director Quentin Tarantino, gran fan de la Blaxploitation, recordaba su primer contacto con el género cuando era un niño. My mom
Mi madre salía con varios tipos negros cuando yo era un niño, y un día uno de ellos me llevó al downtown de Los Ángeles, que en aquellos años era como una especie de Hollywood negro. Había una calle que estaba llena de cines, y en cada una de las salas ponían una película de Blaxploitation. Pasear por allí te hacía sentir como si vivieras en un universo negro. Como decía antes Pepa, Shaft, Las noches rojas de Harlem, es probablemente la película más representativa de las cerca de 200 que forman la Blaxploitation de los años 70. No faltan en ella los ingredientes básicos del género, lenguaje coloquial, algunas dosis de sexo y una violencia un tanto excesiva, casi paródica. ¿Qué más le va a hacer al pobre chico ahora? ¿Inocularle el cáncer? Ya le rompió la cabeza. Arréglelo. También era esencial el ambiente urbano. Shaft transcurre en el Harlem de los años 70, deprimido y suburbial, y muestra la estética de aquellos años. Una colección de peinados y vestuario de lo más chirriante. ¿Qué aspecto tenían? Uno llevaba un horrible abrigo a cuadros, el otro iba más discreto. El detective privado Shaft es también un personaje tipo de la Blaxploitation, un héroe negro que representa la rebeldía frente al poder blanco. ¿A dónde diablos va usted, Shaft? Al infierno, con tal de no verle a usted. Ese chico es demasiado insolente. Es lo bastante hombre para respaldarlo. Un hombre especialmente dotado para la acción y que, como James Bond, también tiene siempre tiempo para el sexo. Eres realmente estupendo entre las sábanas, pero muy desagradable después. Estoy cuidando de un negocio, nena, ¿de acuerdo? El negocio del que se ocupa en Las noches rojas de Harlem es un trabajo que le ha encargado un jefe mafioso del barrio. Alguien raptó a mi hija Marcy. No dejaron notas sobre rescate y nadie observó nada. Quiero que usted la busque. La policía hace gratis ese trabajo. No puedo acudir a la policía. Por eso me busca a mí, el detective negro. Shaft tratará de descubrir el paradero de la chica y liberarla. Todo ello contado al ritmo de la música que Isaac Hayes creó para la película, una de las bandas sonoras más famosas de la historia de la música de cine. Isaac Hayes fue una de las figuras esenciales de la música negra en los años 60 y 70, creador del sonido Memphis, inventor del soul sinfónico y uno de los precursores del rap. Tuvo también una pequeña carrera como actor. ¡Nos han mandado a su mejor hombre! Cuando mañana crucemos el puente de la calle 69, camino de la libertad, abrirá nuestra marcha este maldito traidor de cuello para arriba, clavado en la capota de mi coche. Aquí la escuchamos en la película 1997, Rescate en Nueva York, de John Carpenter. Falleció en el año 2008, pero todavía se le recuerda como una leyenda de la música negra. Ahora ya puedes aspirar a cualquier cosa. En 1970, Isaac Hayes aspiraba al papel de Shaft e incluso llegó a un trato con el director Gordon Parks. Él compondría la banda sonora siempre que le dejaran interpretar al detective. Conforme usted quiere hacer su número de negro. Hayes compuso la música, pero el director no cumplió su parte del trato. Parks le dio el papel a Richard Roundtree, un modelo de la revista Ebony con poca experiencia como actor, pero que daba mucho más el perfil de sex symbol masculino que se buscaba. ¿Muchas novias por ahí, amigo? Todas las que uno puede atender. Hayes se enfadó mucho, pero al final tuvo que conformarse con hacer la banda sonora. El músico compuso una larga partitura a base de soul, funky y jazz, que en su vertiente dinámica era un factor esencial en la ambientación urbana de la película, y también lo era en su vertiente cálida, poniendo fondo a las numerosas escenas de sexo que hay en la película. ¿Estás bien? Dime, cariño, ¿te pasa algo? Me siento como si fuera una máquina. Y eso no es bueno. Acércate, cariño. Shaft, Las noches rojas de Harlem, tuvo un éxito comercial bastante notable en 1971 y propició dos secuelas, Shaft vuelve a Harlem y Shaft en África, además de una fugaz serie de televisión. En el año 2000, Samuel L. Jackson protagonizó una nueva secuela, Shaft, El retorno, y en 2019 se estrenó otra película con las aventuras del hijo de Shaft, interpretado por el actor Jesse T. Husser. I'm looking for Chef. Who's asking? John Chef Jr. ¿Junior? Yeah. Como decíamos antes, la banda sonora que Isaac Hayes compuso para Las noches rojas de Harlem fue un hit mundial. Solo amor, Shaft. Solo amor y simpatía. Me emociona. El álbum doble llegó al número 1 de las listas americanas. And the winner is Isaac Hayes, theme from Shaft.
Ganó el Oscar a la mejor canción, además de varios Grammys. Isaac Hayes se convertía así en el primer compositor afroamericano de la historia en ganar la estatuilla. El tema de Shaft llegó también al número 1 de las listas de singles. El tema comenzaba con el ritmo del charles y la guitarra guagua. Poco a poco se iban sumando los vientos. Luego entraban las cuerdas, que en realidad eran simuladas por Hayes con un sintetizador analógico. Y por fin, tras más de 2 minutos y medio de introducción musical, Isaac Hayes rompía a cantar acompañado de un coro de chicas. La letra iba describiendo la personalidad y los atributos del héroe. ¿Quién es el detective negro que es una máquina de sexo? ¿Quién el hombre que arriesga su cuello por un hermano? El tipo que no escurre el bulto cuando llega el peligro. Y así todo el rato. La banda sonora de Las Noches Rojas de Harlem creó escuela en la música de cine de los años 70. Por ejemplo, el característico wah-wah de la guitarra pasó a convertirse en regla en la mayor parte de las bandas sonoras de las películas policíacas de aquella época. Un disco que es a la vez un clásico de la música negra y la banda sonora de una película mítica de cuyo estreno se cumplen ahora 50 años. Shaft, Las Noches Rojas de Harlem. Nuestro siguiente protagonista tiene mucho que ver también con la música y con el cine. Hace 50 años, el 6 de julio de 1971, fallecía Louis Armstrong, la gran leyenda del jazz que, como vais a escuchar en los próximos minutos, también dejó su huella en las pantallas. Esta canción se llama Melancholy Blues y ahora mismo viaja por las galaxias a bordo de la sonda espacial Voyager. La NASA la incluyó en un disco titulado Sonidos de la Tierra, en el que un comité científico dirigido por Carl Sagan introdujo sonidos e imágenes que representan a nuestro planeta. Y en ese disco, claro está, no podía faltar Louis Armstrong, el músico que mejor representa el jazz a nivel nacional, internacional y, ¿por qué no?, también a nivel espacial. Nuestra esperanza está en las palabras del señor Armstrong. Esta determinada música puede enviarle a usted fuera de este mundo. ¿Sí? Sí. Duke Ellington dijo de él: si alguien puede ser considerado Mr. Jazz, ese es Louis Armstrong. Fue la máxima expresión de esta música y lo seguirá siendo siempre. Voz áspera y ronca, boca grande, sonrisa inmensa y una cara brillante por el sudor que él secaba constantemente con un pañuelo. Con esa imagen que todos reconocían, Armstrong hizo feliz a melómanos de todo el mundo y de todas las edades. ¿Me dejarán entrar? ¿Dónde? ¿Dónde tocan? No le diré nada a mamá. ¿Lo prometes? Bueno, yo tampoco. Le llamaban Pops, porque ese era el nombre con el que Louis se dirigía a todos. También Satchmo, abreviatura de Satchel Mouth, boca de bolsa. Su historia es la de un hombre que nació en la miseria y alcanzó la fama y la fortuna gracias a su talento, convirtiéndose en una de las figuras musicales más importantes del siglo XX. Louis Armstrong nació en Nueva Orleans y tuvo una infancia dura. Su padre le abandonó nada más nacer y su madre era prostituta y alcohólica. Con 7 años ya trabajaba de trapero y a los 11 le metieron en un reformatorio. Fue allí donde aprendió a tocar la trompeta. There was a teacher there
Había allí un profesor llamado Peter Davis que me vigilaba de cerca porque el barrio de donde yo venía era de los más conflictivos. Y un día Mr. Davis vino, me dio una corneta y me dijo: aprenda a tocarla porque con ella vas a ser el encargado de hacer todas las llamadas. Al poco tiempo era ya el líder de la orquesta del reformatorio. Luis había entrado allí como un niño vagabundo y salió convertido en músico. Consiguió enseguida algunos trabajos cantando y tocando la trompeta, pero sobre todo se dedicó a empaparse de la música que artistas como Buddy Bolden o King Oliver tocaban en garitos de Nueva Orleans. Perdóneme, ¿a qué hora empieza la música? Has madrugado, muchacho. Este garito no se abre hasta dentro de un par de horas. Hasta que un día Joe Oliver, su gran ídolo, le escuchó y le contrató para su banda. Reíros todo lo que queráis. Encontré a este muchacho en el desierto y toca mejor que cualquiera de vosotros. Y cobra bastante menos. Con la orquesta de King Oliver, Louis Armstrong se trasladó a Chicago, ciudad que a partir de los años 20 vino a sustituir a Nueva Orleans como capital del jazz. Me sentía tan feliz que no sabía qué hacer. La gran oportunidad había llegado. Me iba a Chicago con los grandes. Estaba tocando con mi ídolo, King Oliver. Por fin todos mis sueños de niñez se hacían realidad. Con Oliver tocaría algún tiempo hasta que ya no pudo enseñarle más y el alumno empezó a superar al maestro. Louis se trasladó entonces a Nueva York. Iremos a Harlem. Coge la trompeta y ya verás cómo nos divertimos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y allí se unió a la orquesta de Fletcher Henderson, hasta que en 1925 regresó a Chicago para formar su propia banda, los Hot Fives primero y los Hot Seven después, con los que realizaría algunas de las grabaciones más clásicas del jazz. ¿El blues cabeza de patata? ¿Qué título es ese? ¡Uno brutal, señor Armstrong! Hacia 1933, Louis Armstrong era ya la figura más importante del jazz americano. Huyendo de los gángsters de Chicago que querían controlar su carrera, pasó 2 años en Europa, girando por distintos países. Habrás recorrido media Europa desde que nos vimos. Sí, he brincado lo mío. ¿Has ido a Suecia? Sí, claro. ¡Cool! Sí, es lo único que he aprendido del No me sueco. extraña. Durante los años 40 montó una big band que tocaba en los mejores locales, para volver tiempo después al formato de pequeña orquesta con la All Stars, que le acompañaría el resto de su carrera. En los años 50 y 60, sus giras por los 5 continentes le valieron el título de embajador del jazz. Mi público es igual en todas partes del mundo, por eso toco en todos los países y canto en todos los idiomas. El cine descubrió a Louis Armstrong a principios de los años 30. Okay, Martin. Let's have Louis Armstrong. A lo largo de su carrera participó en más de 30 películas, siempre en pequeños papeles. Su amigo, el también músico de jazz Max Roach, explicaba: Cuando Louis aparecía en una película, aunque fuese solo 1 minuto, esa película lograba altas recaudaciones en los barrios negros. Era una persona que solo con verle te hacía sentir bien y sonreír. Yes, Basin Street is a street where the folks, they all meet in New Orleans, the land of dreams. En la mayor parte de las películas, Louis Armstrong hacía de sí mismo. ¿Quién es? ¿Quién? Es Louis Armstrong. Y en muchas de ellas actuaba junto a otras leyendas del jazz. Jim Krupa, ven aquí. Hola, amigo. ¿Quieres tocar? Hola, ¿cómo estás? nosotros? Échanos una mano. Babe Racing, ¿quieres tocar con nosotros? Mucho gusto. Glenn, ven a tocarnos una pieza de las que tocabas con Ben Pola. Vuelvo enseguida. Esta escena pertenece a Música y Lágrimas, película que contaba la vida del músico Glenn Miller, al que daba vida James Stewart. Has estado maravilloso. Ha sido divertido, pero yo sé hasta dónde puedo llegar. Si toco jazz con Louis Armstrong y Jim Krupa, me conformo con quedar en tercer lugar, ¿verdad, Charlie? Has estado colosal. En la mayoría de las películas, Louis Armstrong se limitaba a cantar y tocar la trompeta en un par de escenas. Tenía pocas líneas de diálogo, pero sus apariciones siempre resultaban memorables. Tony Bennett, cantante y amigo de Armstrong. He was a great actor.
Era un gran actor y salvaba muchas películas. Cuando aparecía en pantalla, todo el mundo se entusiasmaba y decía: ¡Hey, es Louis Armstrong! Y la película ganaba enteros. Era un buen actor, aunque nunca le consideraron como tal. Otras veces, las menos, Louis Armstrong interpretaba personajes creados especialmente para él. En Una cabaña en el cielo, de Vincente Minnelli, daba vida a un diablo que buscaba la manera de robarle el alma al protagonista de la película. ¡Ya lo tengo! ¿Y si Little Joe tuviera dinero? ¡Montones de dinero! Si le hacemos rico, rodará hacia nosotros como un patinador. Piensa en el éxito que hemos tenido siempre con los hombres millonarios. Dale dinero a un hombre y se convierte en pecador. ¿No está mal visto? Y en Un día volveré, de Martin Reed, interpretaba a un músico apodado El Salvaje, que llegaba a París y se enfrentaba en un duelo de vientos con el trombonista Paul Newman. Me han dicho que eres el amo de la ciudad, que deberé soplar muy fuerte si quiero vencerte. Desde luego. Iré a verte una noche y verás cómo te hunda. Estoy seguro. Uno de sus mejores amigos en el cine y en la música fue Bing Crosby. Hey, Pops. Want to come up here and take a little, leave a little? If you sail over the sea. Crosby y Armstrong coincidieron en varias películas, como El nacimiento del blues, Aquí viene el novio, o quizá la más famosa, Alta sociedad. ¿Son ustedes los músicos? Salta a la vista, señor. ¿Qué nombre debo anunciar? Diga a Dexter que está aquí el amigo Trompetas. Ah, el amigo Armstrong. Hola, ¿cómo estás? Hola, Tony. ¿Todos bien? Aquí se puede jugar un partido de fútbol. Sí, pero es mejor que ensayéis. When the saints go marching in, when the saints go marching in, I wanna be in that number, when the saints go marching in. Otro de sus buenos amigos en el cine era Danny Kaye. Te tiemblan las manos, muchachos. Será mejor que te serenes un poco. Luego actuarán los aficionados. Sí, bueno, usted cree que yo no sé tocar, ¿eh? Menos palabrería. Demuéstralo. Toca. ¿Y la partitura? ¿Partitura? Bah, ya no necesita partituras. Es improvisación. Tu mano en la mía contaba la historia del también trompetista de jazz Red Nichols, al que daba vida Kaye, y contiene algunos de los mejores números musicales rodados para el cine por Louis Armstrong. Y en la película Nace una canción, remake jazzístico de Bola de Fuego, Louis era uno de los músicos a los que Danny Kaye y su grupo de profesores pedían que les explicaran qué era el jazz y así incluirlo en su enciclopedia de la música. Si podemos clasificar las distintas formas de jazz y hacer una grabación de la historia de este tipo de música, creo que el trabajo será inapreciable para la Fundación. ¿Estamos de acuerdo, señores? Sí. En el lenguaje que lo vi la última noche, empezamos con el downbeat y el take-off. Ya lo he entendido. ¿Es así como se dice? Está muy bien. Louis Armstrong aparece también como personaje en algunas películas, por ejemplo, en 2 títulos del año pasado. Señor Jimi Hendrix, el señor Louis Armstrong. Ese riff que has tocado es un sonido auténtico, amigo. Es blues, pero a la vez... ¿qué palabra habéis usado, señoritas? Psicodelia. Psicodelia, exacto. En la comedia Bill y Ted, Salvando el Universo, los protagonistas viajaban por el tiempo y montaban un supergrupo que le incluía a él, a Jimi Hendrix y a Mozart. Y en El Capone, que interpretó Tom Hardy, se le aparecía al mafioso en un sueño, invitándole a cantar con él. Por nuestro buen amigo Al. Vamos, sube. No seas tímido. Pero volvamos al mundo real. En 1964, Louis Armstrong consiguió su primer número 1 en las listas de éxito americanas, con la canción Hello Dolly, y lo hizo sacando de ese puesto a los Beatles, que llevaban 14 semanas instalados en él. Hello Dolly se convertiría en película 5 años después, con Barbara Streisand de protagonista, y en ella aparecía, por supuesto, Louis Armstrong, en la que es posiblemente su escena más famosa en el cine. Well, hello. Look who's here. Dale. This is Louis. Hello, Louis. Dale. It's so nice to have you back the way you belong. I am so glad to be back. Are you looking swell? Thank you, Louis. Dale. I can tell. Does it show? Dale. You still glowing. You still crowing. You still going strong. Además de las 30 películas en las que participó, las canciones de Louis Armstrong se escuchan en más de 300 bandas sonoras. Su última aportación al cine antes de morir fue de hecho una canción grabada para una película.
have all the time in the world. Fue en 1969 para la película 007 al servicio secreto de Su Majestad. El compositor John Barry le pidió que cantara la canción de los títulos de crédito, y aquella fue la última grabación que Satchmo hizo antes de morir. Se acercó a mí y me dio las gracias por haberle pedido que cantara la canción. Él me las daba a mí, figúrense. Yo sentía un gran respeto por él y era un auténtico honor que hubiese aceptado. Todos nos sentíamos muy honrados y que nos diera las gracias resultaba conmovedor. Pienso que esa canción fue un buen testamento para el gentil caballero que era Louis. Louis Armstrong falleció pocos meses después de estrenarse la película, el 6 de julio de 1971, a los 69 años de edad. Nothing more, nothing less. Oh, love. Every step of the way will find us with the kiss of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world. Just for love, nothing more, nothing less, only love. Cadena SER. La radio.